Imagínese que está uno expuesto a estos sonidos todo el tiempo y empieza ese ruidito que ahorita le decimos el nombre científico, decía el doctor Carlos Pereira. Nos va a explicar, doctor, porque estamos expuestos a este ruidito y ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo empieza uno con esos soniditos complicados. Doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias, Douglas. Bueno, sí, el tinnitus, o mejor conocido como acúfeno, básicamente es un síntoma. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Es un síntoma, es un zumbido en el oído. Casi todos hemos experimentado en algún momento un ruido en el oído. A veces se viene un ruido y se va, ¿cierto? Sí. El problema es cuando ya ese ruido queda permanente y es molesto y genera muchísimo estrés. Sí. Entonces, esos zumbidos básicamente es un síntoma que nos están diciendo, señor, su oído se le está afectando o ya está afectado. Entonces, preste atención. Vamos a escuchar algunos ejemplos, doctor, si le parece, pero porque alguna gente dice es muy leve, de vez en cuando, pero hay otros que dicen que es constante y es ahí en la cabeza y ese dolor, ¿verdad? Claro. Escuchemos el primer ejemplo. A ver, el tinnitus normal. A ver si lo tenemos. Bueno, ese no sé, ese es como más un tinnitus medio rapero. Pero, doctor, a ver... queda. Bueno, ahí estamos digamos con música a la que estamos expuestos siempre, pero sí. Pero ¿cómo se origina? Bueno, básicamente se comienza a lesionar las estructuras internas del oído. Eso es lo por que exposición a ruido. Entonces básicamente el tinnitus puede ser de diferentes tonos, de diferentes sonidos. Puede ser como un chorro de agua, puede ser como un ruido agudo, fuerte, incisivo en el oído, ¿verdad? Puede ser temporal o puede ser permanente. Y donde está permanente, lógicamente, es donde causa mayor problema para el paciente, ¿verdad? Y genera muchísimo estrés. Doctor, ¿puede ocurrir en los dos oídos al mismo tiempo? Puede ser, ¿siempre hay uno? Claro, puede ser en un oído, puede ser en los dos y puede que el paciente no determine dónde y lo sienta en el centro de la cabeza. También, en el centro de la cabeza. Entonces dice, es que no puedo determinar en cuál de los dos oídos o si es en los dos, lo siento como en el centro. Y también entonces podemos encontrar esa condición. Pero como aquí, ellos dicen aquí, acá en el centro, en esta parte de acá. Y está relacionado evidentemente con el oído. Sí, está relacionado con el oído y definitivamente, repito, es un síntoma que es una alerta de que algo está pasando o que ya hay un problema instaurado, ¿verdad? Doctor, y cuando es en ambos oídos, obviamente lo que me está diciendo el oído es, tengo un problema. Claro, definitivamente se necesita la valoración médica en primer lugar. Sí. Es muy importante la valoración audiológica. Nosotros los audiólogos hacemos todo un estudio de tinnitus, en donde hacemos una audiometría para valorar la audición de las personas, hacemos una impedanciometría para valorar, por decirlo así, la presión del oído de las personas también, que no haya algún problema en oído medio, y hacemos algo que se llama acúfenometría, y es básicamente medir el ruido del paciente, en donde se mide no solo el tono del ruido, sino la intensidad y también el nivel de enmascaramiento. ¿Qué es esto? Si yo tengo un ruido en mi oído, yo necesito enmascararlo, necesito... ¿Cómo bloquearlo? Básicamente bloquearlo, exactamente. Y lo bloqueo regularmente, una de las técnicas es con un sonido de una frecuencia inferior. O sea, si es una frecuencia aguda, lo bloqueo con una frecuencia grave. Entonces, básicamente tenemos que medir ese nivel de enmascaramiento. Yo le contaba al doctor que me ocurrió una vez, no a mí, sino a un amigo que le empezó ese sonido y iba a centros comerciales y como que se amplificaba todo el ruido que le ingresaba. Sí. Doctor, ¿eso es normal? Hay una cosa interesante, en espacios abiertos probablemente disminuye un poco el ruido de fondo y se escucha más. Igual en las noches. La gente que padece de tinnitus dice, es que en las noches es más evidente, es insoportable. ¿Por qué? Porque en las noches estamos en silencio. Claro. Y entonces se escucha más ese ruido interno que nosotros tenemos. Doctor, ¿el café, el té y el chocolate tienen alguna relación con el tinnitus? Mire, hay la ingesta de varios productos puede acelerar el tinnitus. El café es uno de ellos, el tabaco es uno de ellos. Algunos medicamentos son ototóxicos y pueden presentar también un aumento o una aparición de tinnitus. Pero porque el café, doctor, perdón, es que yo soy muy cafetero, pero ¿qué quiere decir? Que si soy muy cafetero, entonces voy a tener riesgo de padecer el tinnitus. Yo también, básicamente el café puede subir algún nivel de presión, depende de la cantidad de presión sanguínea, depende de la cantidad que usted consuma, y eso puede exacerbar el tinnitus si ya lo tenemos, ¿cierto?
Eso básicamente con la cafeína, ¿verdad? Pero en algunas otras ocasiones hay medicamentos que también nos pueden provocar. ¿Como cuáles, doctor? Bueno, el más utilizado es el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina, ¿verdad? Sí. Pero tiene la ventaja que si se detiene la ingesta, pues disminuye los efectos. Pero hay medicamentos ansiolíticos, hay medicamentos a nivel psiquiátrico, hay medicamentos para el tratamiento de cáncer que pueden dar algún tipo de lesión en el oído. En fin, siempre que un médico le prescriba a usted un medicamento, consulte si es tóxico para el oído. Si usted tiene un tinnitus ya instaurado o tiene una pérdida auditiva, pregunte siempre si es tóxico para el oído, porque eso puede exacerbar un tinnitus. Doctor, el tinnitus con el tiempo lo que genera es que yo pierda, que deje de escuchar. En realidad el tinnitus es un síntoma. Hay estudios que hablan de que aproximadamente más del 60% de las personas que padecen tinnitus están asociadas con pérdida auditiva. Sordera. Entonces tenemos que asociarlo. O sea, ¿tiene usted problemas para escuchar? ¿Tiene tinnitus? Bueno, es algo que tenemos que evaluar. Y hay una cosa sumamente importante, y hay una triada que toda persona tiene que tomar en consideración. Si usted padece de vértigo, si padece de tinnitus y padece de pérdida auditiva, idealmente una pérdida auditiva abrupta, hay que ir a evaluarse porque podría considerarse que tendría algún problema serio. Doctor, finalmente, ¿cómo lo tratamos? Bueno, el tratamiento hay diferentes formas, desde fármacos, desde homeopatía, desde toda esta nota de calma, de bienestar, de relajación, pero también existen aparatos como este. Vamos a hacer aquí, tratar de hacer la tomita. Este que tenemos acá es un aparato que es un audífono que ayuda... Volvámoslo para que la gente lo vea ahí, doctor. Es pequeñito, ¿verdad? Sí, ayuda a escuchar, ayuda a escuchar también en caso que tengamos pérdida auditiva, y además enmascara el tinnitus. Y no solo el aparatito sino que también nosotros podemos utilizar terapia láser de bajo nivel de estimulación. Es esto que estamos haciendo aquí. Básicamente, eso se mete el paciente en el oído. El paciente se lo autoadministra y por varias semanas, y nosotros hacemos una medición de ese tinnitus. Esta terapia láser lo que hace es que en un porcentaje interesante reduce la sensación del tinnitus. No podemos decir de que la quita, porque muchas veces el tinnitus no se elimina, y eso es importante tomarlo en consideración. Por eso es tan importante el abordaje multidisciplinario. No solo el médico lo tiene que tratar, no solo el audiólogo tenemos que tratar al paciente, sino que también un psicólogo, un psiquiatra tiene que estar inmerso, porque hay que eliminar. Genera estrés, y eso tenemos que eliminar. Doctor, muchísimas gracias por ampliarnos este tema. Continuamos con más, Patricia.